Hola, ¿qué tal? Hace rato que tengo ganas de hacer un video. Ya tenía intenciones de subir algún tutorial o algo que tuviera que ver por ahí con escultura, pero mientras más lo pensaba, menos ganas tenía de hacerlo, porque entiendo que hay cuestiones que por ahí pasan más por lo que uno siente que tiene que compartir. Y si bien escultura es algo de lo que me gusta compartir, no era quizás lo que de verdad sentía ganas de compartir de corazón, ¿no? Internamente. Me parece que tenía muchas más ganas de hacer una charla o de compartir experiencias más que técnicas, que también en su momento lo voy a llegar a hacer. Creo que eh, en algún punto estaría bueno más adelante quizás hacer algunos videotutoriales sobre escultura, sobre técnica, sobre cómo encarar un proyecto. Eh, pero nada, me pareció más interesante por ahí, eh, y resonaba más yo con contar por ahí experiencias personales de cómo me fui acercando a esto que hago y que me apasiona hoy. Una de las cosas que hago y que me apasionan, que es la escultura. ¿Por qué digo una de las cosas? Porque aprendí a mirar un poco más internamente y a encontrar que hay muchas otras inquietudes aparte de la escultura y que por ahí no le estaba prestando atención y que empecé ahora a darle bolilla. Uno a veces se rotula, se pone títulos, le pone a su persona rótulos o condicionamientos incluso a veces. Eh, Creo que a todos nos pasa que cuando nos preguntan ¿y vos quién sos? Y aparte de decir uno el nombre, enseguida lo primero que le sale, o lo segundo que le sale, es decir la profesión, o a qué se dedica, o cómo se gana la vida. Y como si eso fuera parte de nuestra identidad. Nada, yo por ahí me di cuenta que, hablando con mucha gente, ¿no? Conmigo mismo primero y después con muchos colegas incluso, eh, esto de que a veces uno dice, y yo soy escultor, y yo soy ilustrador, yo soy dibujante, y yo soy músico. Y capaz que eso no te define realmente como persona. Hay muchas cosas detrás de una persona y creo que lo último que te define es lo que haces para ganarte la vida, ¿no? Más allá de que a veces también hay, que me ha pasado por ahí charlar con colegas que tienen un poco de resquemor al momento de decir que viven del arte, ¿no? Porque pareciera que si no tenés una profesión quizás un poco más tradicional o un poco más material o un poco más académica, pareciera que no tiene validez. Parece esto que decir, y yo soy artista, medio como que socialmente, no sé si todavía sigue siendo un tema así como de, de que te miran de reojo. Creo y supongo que en menos medida que quizás en otras épocas. Creo que hemos evolucionado un poco como sociedad, ¿no? Está un poco más naturalizado que hay distintas ocupaciones y ninguna es que tiene más validez que otra. Eh, eh, Quisiera pensar que es así, ¿no? Pero bueno, me da la sensación de que es así. Pero bueno, más allá de eso, uno es mucho más que a lo que se dedica para ganarse la vida. O sea, y creo que incluso en el ámbito en el que nos encontramos nosotros, los que nos dedicamos por ahí a, a vivir de alguna expresión artística, eh, también a veces hasta nos cuesta salir de ciertos rótulos, ¿no? También es como que, soy ilustrador, como decía al principio, que me empiezo a ir por las ramas. Soy ilustrador, soy escultor, soy músico. Pareciera que o sos una cosa o sos otra. Y parece que no puede convivir mucho de todo esto en uno. Así que nada, me pareció por ahí más interesante hablar de ese tipo de cosas, hablar de experiencias personales en cuanto a cómo uno se relaciona con lo que hace,
que no es totalmente cerrado y hermético, que lo que uno se dedica cierra las puertas a otras cosas a las que puede también hacer y a las que puede también dedicarle tiempo y amor y esmero. Y me parece que eso, en definitiva, puede resultar un poco, más allá de ser interesante, quizás hasta puede resultar un poco resonante del otro lado. Me di cuenta de esto porque yo soy de ver videos de YouTube y quizás no soy tanto de ver o de seguir gente que enseñe técnicas de lo que a mí me gusta, por ejemplo en este caso la escultura. Por ahí prefiero ver videos donde algún escultor o algún artista cuenta cómo llegó a hacer o cómo terminó haciendo lo que está haciendo. Se me viene a la mente el caso de David Bull, que es un artista canadiense que se dedica a la técnica, creo que es woodblock printing, una cosa así. Y lo que hacen es generar como si fuera una imprenta en una madera de árbol de cerezo. La tallan y con eso hacen lo que sería como una especie de serigrafía. Y quizás muestra un poco la técnica de cómo se trabaja, pero lo interesante de este buen hombre es que siempre en los videos lo que trata de hacer es contar cómo fueron sus inicios, cómo se acercó a ese tipo de expresión artística y cómo terminó viajando a Japón para aprenderla y para dedicarse a hacer lo que en realidad tenía ganas de hacer, de tener un trabajo convencional, allá por la década del 80, creo que fue cuando fue a Japón, quedar maravillado con algo que le gustaba, que sentía que era su llamado interno y cómo persiguió eso. Tal es así que se mudó de Canadá y está viviendo actualmente en Japón y trabajando de esto, de lo que le gusta y dando trabajo a un número de personas también. Y ese tipo de historia por ahí me parece interesante. Me parece interesante y me parece inspiradora también. Me parece que a veces por ahí las personas que estamos justamente en este momento de tratar de seguir justamente el llamado que tenemos internamente para desenvolvernos en quizás alguna profesión o alguna actividad que nos gusta demasiado o que sabemos que es lo que realmente nos hace bien internamente, que realmente nos ilumina como personas y nos hace sentir bien y lo podemos también ofrecer al resto de la gente, lo podemos compartir con los demás. Me parece que eso es interesante, me parece que eso es quizás más que interesante, que es importante por ahí despertar en otras personas también esa lucecita como para que también pueda animarse quizás a dedicarse a lo que le gusta. Últimamente, y ya desde hace un par de años, serán 5 o 6 años, me empecé a dar cuenta de que venimos a esta vida a ser felices. esa pavada, esa cosa que suena muy a libro de cuento de hadas, me di cuenta que al principio me hacía reír esa frase y cuando se me acabó la risa y lo empecé a pensar, me puse serio a reflexionar sobre esa frase. Y me di cuenta de que un día, como el resto de las personas, me iba a morir. Yo no sé si ustedes son conscientes, si se dieron cuenta, pero les tengo una mala noticia. Un día ustedes también se van a morir. Un día no van a estar acá, en este mundo. Y quizás la pregunta más importante que haya que hacerse es ¿cómo quiero irme? Quiero irme habiendo dejado un montón de cosas que quería hacer. Quiero irme un poco lamentándome por las cosas que no hice, o quiero de verdad arriesgarme y hacer las cosas que quiero hacer y quiero irme contento cuando me vaya. Esa respuesta que parece tan obvia a veces no lo es tanto. No lo es tanto porque hay un descrédito enorme en decir, bueno, que
yo voy a ser feliz, que ser feliz es acaso poder animarse a hacer cosas, romper con ciertas cuestiones que ya están planteadas y uno tiene por ahí la fortaleza como para hacerlo. Todos estamos llamados a poder vivir y ser felices y hacer lo que queremos. ¿O es solo para algunos? Es solo para los que tienen talento y yo no tengo talento. Y bueno, cuando empezaron a aparecer esas preguntas en mi cabeza, me empecé a dar cuenta que las respuestas eran obvias. Eran tan obvias que uno no las cree a veces. Y a veces no le da crédito. Y a no darle crédito tampoco le da oportunidad a que esas cosas maduren y a que ese deseo por ahí se convierta en movimiento, ¿no? Y es una cosa medio aterradora, ¿no? Romper toda una estructura, una forma de vida, una forma de pensamiento que ya venimos arrastrando desde cuando éramos chicos o desde las experiencias de nuestros familiares, de nuestros parientes más grandes, de nuestros adultos, que los conocimos viviendo de una forma, viviendo en un sistema que ya estaba funcionando de esta forma cuando llegamos a este mundo, y supusimos que nosotros también teníamos que adaptarnos a esta forma de vida, que por ahí no nos... En el fondo sabemos que no nos llena, en el fondo sabemos que no nos completa y en el fondo sabemos que no es a lo que hemos venido. Pero bueno, por ahí tomar la decisión y tomar las riendas de la vida de uno y querer llevarla a lo que de verdad uno cree que tiene que ser, a lo que de verdad uno siente, es bastante desafiante, bastante difícil. Y no sé a ver, si vale la pena hablar de valentía o de cobardía en tomar la decisión. Yo creo que la decisión termina llegando cuando uno se lo termina tomando en serio a esto de vivir. Pero es porque tiene una cierta maduración. Porque creo que esta suerte de epifanía te llega en un momento de tu vida en el que estás maduro, en el que estás por ahí un poco más consciente y en el momento justo en el que estás para poder recibirla. Si alguien viene y te dice hoy que puedes ser capaz de cualquier cosa y vos todavía no estás en el momento de escuchar eso, es muy probable que lo primero que hagas es cagarte de risa y seguir de largo. Pero si por ahí te resuena y si por ahí sabes de que de verdad tenés una sola vida y de verdad vale la pena vivirla de la forma que uno quiere, empezás a fortalecer esa creencia dentro tuyo. Empezás no a creer de que las cosas se pueden dar, sino empezás a creer en vos mismo. Y eso me parece que es el punto importante. Porque todo lo que pasa alrededor de uno no tiene que ver en realidad con uno. Uno mismo tiene que ver con uno. Como uno se percibe, como uno se siente y la confianza que tiene en uno mismo, que es muy fácil decirla, es muy difícil ponerla en práctica, es muy difícil hasta a veces visualizarla, es muy difícil encontrarla. Uno de la boca para afuera puede decir, sí, yo confío en mí, pero no sabe cuáles son los procesos que tiene que ir pasando para que se genere esa confianza en forma auténtica, ¿no? Y duradera. Y a veces es jodido. Para los que me conocen poco, seguramente no saben que yo recién este año, a principios de este año, a fines del año pasado, del 2020, en diciembre, renuncié a mi trabajo convencional. Recién este año, hace 6 meses, o sea, desde que terminó diciembre y empezó enero, 6-7 meses, recién este año estoy viviendo exclusivamente de esto, viviendo lo que me gusta. Recién a fines del año pasado tuve por ahí la fortaleza como para sentir de que podía dejar mi trabajo convencional, dejar mi relación de dependencia y poder dedicarme a esto al 100%. Una decisión bastante... con 47 años y una hija, se hace un poco complicado. Se hace un poco complicado este tipo de decisiones. Pero
incluso cuando se hace complicado y cuando uno ve cosas que parece que fueran condicionantes, es cuando se hace más necesario hacerlo. Es como que las cosas que están extrapoladas hasta tienen mayor sentido todavía. Cuando uno dice, ¿cómo una persona se va a arriesgar a hacer esto a esta edad y siendo tan grande y teniendo un montón de años ya en un trabajo? O sea, dejar todo eso para lanzarse al vacío o a la nada y ver a ver qué... Y eso, y justamente lanzarse a la incertidumbre y ver qué pasa, por ahí no suena lo más lógico, pero llega un punto en el que uno tiene quizás una conciencia de que es lo más lógico vivir haciendo lo que de verdad querés hacer y no vivir haciendo lo que no querés hacer y que te encuentre la vejez y la jubilación, y ya cuando no tengas ganas de hacer nada más que mirar TV en un sofá, haber visto tu vida hacia atrás y haberte dado cuenta que no hiciste lo que querías hacer y que quizás ya no tenés las fuerzas y las energías para hacerlo cuando sos demasiado grande. Visto así, quizás se ve o se percibe un poco como que es toda una cuestión de tiempos, ¿no? ¿Por qué seguir postergando algo en el tiempo cuando en realidad tenés ganas de hacerlo ahora? Y nada, creo que eso por ahí es algo de lo que puede llegar a ser interesante compartir acá en estos videos. No sé qué tan interesante puede ser y no sé qué tanto pueda resonar, pero... Y aparte me parece que es un momento adecuado también para hacerlo, porque estoy justo en el medio de esta etapa de acostumbrarme a estos altibajos económicos que se desprenden de esto de vivir de lo que a uno le gusta. Y aún así, con estos a veces miedos, con estas incertidumbres, con este estrés, con estas ansiedades que suelen ocurrir, aún así me detengo a pensarlo y lo sigo eligiendo. Sigo defendiendo la elección que hice y me parece que eso es lo valioso. Y eso es lo auténtico. O sea, seguir por ahí aferrado a lo que de verdad quería hacer y no convertir incluso lo que me gusta hacer, lo que me apasiona, no convertirlo de nuevo en un trabajo, en algo que por ahí me canse o se convierta en algo muy cotidiano, muy tedioso, ¿no? Que se convierta en una rutina. No quiero convertir lo que de verdad me gusta en un trabajo rutinario, porque si no, para eso me hubiera quedado donde estaba. Así que también, aparte de lidiar con esto de haber dado el salto de relación de dependencia a emprendedor, a una persona autogestiva, también por ahí tengo como que lidiar con aferrarme incluso a estoy viviendo de lo que me gusta, voy a hacer solo lo que me gusta. Y por ahí eso pareciera que cierra más puertas en cuanto a la forma de ganarse la vida, ganarse las energías materiales, ¿no? para esto. Pero creo que mientras uno sigue siendo auténtico consigo mismo y mientras uno sigue fiel a lo que de verdad quiere, las oportunidades van a tardar un poco más en aparecer, pero cuando aparezcan va a ser de verdad lo que uno quiere y no va a renegar tampoco de lo que a uno le gusta, ¿no? Que no sería la idea. Pero bueno, esto así a modo de introducción es capaz lo que me gustaría empezar a compartir en videos un poco más cortos que este, porque me pongo a hablar y ya saben, no puedo parar, siempre me pasa. No toda la gente que yo conozco se anima a dar saltos de este tipo a la edad que yo tengo. Quizás mucha gente o colegas quizás que yo conozco empezaron esto mucho antes, en otra etapa de sus vidas, siendo más jóvenes y quizás no teniendo tantos compromisos, quizás no teniendo que poner muchas cosas en juego, ¿no? O quizás sí, quizás me estoy equivocando. Quizás estaría bueno también que esto abra un poco el camino y el espacio para que haya un ida y vuelta, un intercambio y también
ustedes puedan contar sus experiencias y ver en qué resonamos y en qué, incluso en qué cosas coincidimos y en qué cosas no, de nuestros puntos de vista. Que me parece que sería bastante nutritivo en un ida y vuelta. Pero bueno, quería empezar con esto nada más, así chiquito, a modo de introducción y tratar de ordenar en mi cabeza un poco qué temas ir tocando y de paso también ir nombrando las personas que fueron importantes en cada una de esas etapas, que creo que merecen ser nombradas. Creo que si bien uno siempre está solo para tomar decisiones de su vida y para atravesar algunas situaciones, siempre tiene inspiración o siempre tiene compañía de personas importantes. Y han habido personas muy importantes en mi vida y me parece justo que yo la vaya nombrando. Así que bueno, la idea es empezar de vez en cuando, no sé con qué frecuencia hacerlo, no sé cuánto tiempo dispongo para hacerlo, pero la idea es ir compartiendo algunos videos y que les resulte interesante en un ida y vuelta. Así que bueno, este sería el primero así a forma de presentación, veremos qué pasa más adelante. Y nada, y el espacio está libre para que también opinen y hagamos un ida y vuelta y un intercambio. Me parece que por ese lado puede llegar a inspirar a alguien más que también está en estos momentos así de decidir a ver qué hace de su vida, ¿no? Porque nada, de verdad, hay que acordarse que es una sola. Depende de nosotros cómo queremos vivirla, así que ahí se los dejo. Los quiero un montón, gracias por ver hasta acá. Si vieron hasta acá son unos genios, unos capos, unos campeones. Gracias de verdad por bancarse a Charlie charlando. Porque Charlie charla mucho, demasiado a veces. Así que bueno, abrazo enorme y estaremos en contacto en las próximas.